Seguimos en el departamento de Colonia, pero hoy salimos de la ciudad y vamos hacia el Parque Anchorena. A 208 kilómetros de Montevideo y a 30 kilómetros de la ciudad de Colonia, encontramos al Parque Arón de Anchorena, en donde está la residencia de descanso presidencial del Uruguay. Está ubicada sobre la margen izquierda del río San Juan, en su desembocadura en el río de la Plata. Bueno, estuvimos haciendo un recorrido por el casco histórico de Colonia y ahora lo que vamos a hacer es ir al Parque Anchorena. El Parque Anchorena es la estancia presidencial, es donde toman el descanso los presidentes. Ahí vamos a ver la casa presidencial de descanso que tienen. Sí, ella solo se puede ver por fuera, pero sí el parque, que tiene un montón de hectáreas, que fue donde construyó Anchorena una torre donde descansan sus restos abajo, que fue el dueño de todas esas tierras, y la persona que introdujo en el país diferentes especies de árboles y también de animales. El Parque Anchorena ofrece visitas guiadas. En este momento las visitas se coordinan a través de una dirección de mail que les dejo en la descripción. Las visitas se realizan de jueves a domingo en 2 horarios, a las 10 horas y a las 14:30 horas. El recorrido lo hicimos desde la ciudad de Colonia por la ruta 21 hasta el acceso del camino de entrada. Y desde allí tienes 10 kilómetros en los que irás transitando con bellas vistas del campo y el ganado uruguayo hasta llegar al centro de visitantes. Como verán, si bien es solo un camino de ingreso, está transitable. Las visitas son guiadas con un cupo limitado de 34 personas y se realizan en locomoción propia del parque durante 2 horas aproximadamente. El costo es de 50 pesos uruguayos, $1.20 aproximadamente. Menores de 12 años y jubilados ingresan de forma gratuita. El recorrido sale desde el centro de visitantes, en donde se comienza con una reseña histórica y aclaraciones de lo que será el recorrido por parte de las guías. Durante el mismo veremos diferentes variedades de árboles, manadas de ciervos axis y la casa de descanso presidencial, así como la torre en donde a sus pies descansan los restos de Anchorena. Vamos a hacer una visita que nos llevará aproximadamente 2 horas, que la vamos a hacer en nuestros ómnibus. Vamos a ir recorriendo un sendero de unos 8 kilómetros. Nuestro chofer y también les da la bienvenida. Las guías acompañan cada uno de los ómnibus desde el comienzo del recorrido y durante las paradas que hagamos, dándonos en todo momento información sobre lo que vamos viendo. El recorrido transcurre por el camino mientras afinamos la vista para ver a los ciervos que se mantienen a cierta distancia del ómnibus, hasta que llegamos a las barrancas sobre la costa del Río de la Plata. El parque ocupa una superficie de 1.369 hectáreas y fueron legadas al Estado uruguayo por Arón de Anchorena con el cometido de que allí se estableciese un parque con fines educativos, recreativos y de interés general. Además, en su testamento deja especificado que la casa principal cumpla funciones como residencia de descanso presidencial.
Era el año 1907 cuando el argentino Aarón de Anchorena sobrevuela el Río de la Plata en su globo aerostático. Anchorena quedó maravillado con las tierras y su madre le compra entonces 11.000 hectáreas en la zona de la desembocadura del río San Juan. Anchorena viajaba mucho a Europa y Asia en su barco. Introduce así muchas especies animales y vegetales en sus campos. Introdujo así al ciervo Axis, que se adaptó fácilmente al territorio uruguayo, o también al jabalí, que se diseminó por el resto del país, convirtiéndose en plaga nacional. En especies vegetales introdujo más de 200 especies provenientes de todos los continentes, convirtiendo a este parque diseñado por Bottrich en el segundo arboretum del país después del Arboretum Lusitch. El Parque Anchorena fue habilitado para el uso público en 1989. Desde entonces recibe miles de visitantes. La visita tiene 3 paradas. La primera, como vimos ya, la que se hace en las costas del Río de la Plata, donde vemos las barrancas y se puede divisar la isla Martín García. La segunda en la casa presidencial. Si bien es a cierta distancia, se puede observar la misma. La tercera parada la hacemos en la torre, donde vamos a ver la tumba de Aarón de Anchorena, y desde ahí vamos a comenzar una caminata que nos llevará hasta el puerto del río San Juan. Seguimos hacia todos esos lados acompañantes de viaje. Una caña longeva, promedialmente 100 años, y ese cañaveral tiene, y algún año más también, lo cual es un cañaveral que aún está muy sano y puede prolongar su vida varios años más seguramente. Y a la izquierda comienza a asomarse la casa que fue de Anchorena o residencia presidencial. Acá vamos a... Como decíamos, la antigua residencia de Aarón de Anchorena es hoy la residencia de descanso de los presidentes uruguayos, gracias al legado de Anchorena. Fue construida en 1911, combinando los estilos normando y Tudor. Ha servido como sede de importantes reuniones y lugar de recepción de mandatarios de diversos países. Residencia de uso presidencial, una construcción que acompañó el diseño inglés con el cual se planificó y se plantó el parque, construida en 2 etapas y de hecho que vemos características arquitectónicas de 2 estilos. Actualmente el establecimiento se divide en 3 partes: 245 hectáreas de parque, 464 hectáreas de monte nativo, 539 destinadas a la producción lechera y ganadera y 121 no productivas. No olviden hacer la reserva previa para el recorrido. En mi caso, me contacté la semana anterior a ir y ya para uno de los días no quedaba lugar. Este recorrido lo hicimos en noviembre de 2020, así que la información puede variar. Les dejo en la descripción un enlace para chequear la misma. La torre a la que arribamos ahora, y quizás el punto más lindo de la visita, fue erigida por Anchorena entre 1920 y 1927 en homenaje al navegante Sebastián Gaboto, quien fundó el primer asentamiento español en el Río de la Plata. La torre tiene un pequeño museo en uno de sus pisos con restos del asentamiento español encontrado en estas tierras. En honor a Sebastián Gaboto, Anchorena decide construir esta torre de 75 metros de altura y 320 escalones.
y también para que le sirviera como punto de referencia cuando llegaba en barco a su estancia. Los restos de Anchorena descansan a los pies de la misma torre, según fuera su pedido. Anchorena fallece en 1965. Hasta 2012 se podía subir a la torre. Ahora, por grietas en las escaleras y seguridad, ya no se permite el ascenso. Desde allí se obtenían unas hermosas vistas del río San Juan. Tuvimos la suerte de visitarla en 2012 y haber hecho la subida a la torre. A partir de acá comenzamos una corta caminata hasta lo que fuese el puerto de Anchorena sobre el río San Juan. Este trayecto que se hace caminando, aunque corto, es muy disfrutable. El recorrido es apto para ir con niños o adultos mayores, dado que, como ven, la mayor parte del tiempo es en ómnibus. Lo que sí hay que tener en cuenta, y así te lo remarcan antes de comenzar, es que no hay baños durante las 2 horas de recorrido. Los mismos hay que utilizarlos en el centro de visitantes antes de empezar el mismo. Estamos arribando al muelle del río San Juan. En la margen de enfrente se encuentra el reconocido establecimiento Los Cerros de San Juan. Todo este recorrido ha ido cambiando un poco con los años. Antes no se realizaba en ómnibus, sino que cada uno iba en su coche igualmente guiados. Si están pensando en hacer la visita, repito, no olviden hacer la reserva con anticipación. La tranquilidad que emana esta costa es maravillosa. Cuando llegas a este punto realmente no tienes ganas de irte, te quedarías ahí horas y horas. Pero bueno, es hora de irnos. A partir de acá, emprendemos el retorno hacia el centro de visitantes de donde habíamos partido, para ver un audiovisual que culmina con la visita. Pasamos nuevamente enfrente de la casa de Aarón de Anchorena y la vemos ahora con los ciervos delante, la típica postal del parque. ¿Ya conocían el parque? ¿Han tenido la oportunidad de subir a la torre cuando se podía? Cuéntanos en los comentarios. Ahora, con la historia del parque más presente luego del audiovisual, nos detenemos antes de partir a observar maquinaria antigua de la estancia. Y ahora sí, emprendemos ya el camino de retorno a la ciudad de Colonia. Volvemos a hacer lentamente estos 10 kilómetros hasta la ruta disfrutando del campo. Colonia del Sacramento nos espera con una buena cena y un recorrido nocturno. Si no han visto nuestro video de Colonia del Sacramento, se los dejamos al final de este. Si el recorrido te ha gustado y si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like.
Hasta el próximo video, acompañantes de viaje, en que volvamos a decir bienvenidos a Uruguay.